Del Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 10 al 13. Cuando bajaban del monte, los discípulos preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó: Elías vendrá y lo renovará todo. Pero os digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Vamos acercándonos esta vez más al tiempo crucial de la preparación para la llegada del Emanuel. Estamos a vísperas del inicio de la novena de aguinaldos o novena de regalos, de obsequios, para ver cómo preparamos la llegada del gran regalo que Dios Padre ha preparado para toda la humanidad con el nacimiento de su Hijo. La liturgia de hoy hace referencia al profeta Elías, que presenta la tradición profética de la cultura judía, profeta amado y protegido por Yahvé. El final del profeta Elías se da cuando, según las escrituras, sube al cielo en un carro con caballos de fuego, en un torbellino. Lo narra muy bien el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2, versículo 11. Y esto ocurre a la vista de Eliseo, su sucesor. Elías, en la tradición judía, es esperado en los hogares israelitas en todas las festividades de Pascua, reservándole un asiento en la mesa con su copa de vino. El libro de Malaquías predice que Elías regresará el día del juicio, símbolo del Mesías, historia relevante para la creencia judía. El Evangelio de Mateo nos describe una escena póstuma del relato de la transfiguración, cuando Pedro, Santiago, Juan y Jesús descienden del monte. En el relato vemos cómo los discípulos se encuentran satisfechos de que Cristo fuera el verdadero Mesías, caminando con ellos, hablándoles del reino, interpretando de mejor manera la Tanaj, el libro sagrado de los hebreos. Pero aún les rondaba una duda. No sabían cómo reconciliar su fe con la promesa o con su tradición basada en la promesa. Esto causa la pregunta: ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Es una tradición que los escribas comunican de generación en generación. Esta casta de los escribas se formaba desde los 5 a los 17 años en una casa de vida que dependía del templo. Aquí están hablando acerca del vaticinio de la vuelta de Elías antes de la segunda venida del Mesías, el ungido, el Cristo. Muchos cristianos modernos han creído que Elías es Juan Bautista, por lo que nos dice Mateo en el capítulo 11, versículo 13 y 14. Dice el texto: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Le preguntan a Juan Bautista. Y si queréis admitirlo, dice Jesús, él es Elías, el que iba a venir. Pero después de mucha experiencia de la comunidad cristiana en el Evangelio de Juan, vamos a encontrar otras palabras al respecto. En el capítulo 1, versículo 21 y luego del 25 al 27 versículos. Y le preguntaron a Juan el Bautista: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Y le preguntaron: ¿por qué pues bautizas si no eres tú el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí,
a quien no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Con estas palabras se quiere dar fin al profetismo de Israel, y el profetismo de Juan manifiesta que quien llegó y a quien se debe seguir es más que un profeta, el esperado, el Cordero de Dios, el perfecto, el último sacrificio por el pecado. Él simplemente es de quien dicen los profetas Isaías y Malaquías. Isaías lo dice en el capítulo 40, versículos del 1 al 4. Consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle bien alto que ya ha cumplido su milicia, ya ha satisfecho por su culpa, pues ha recibido a la mano de Yahvé castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama en el desierto: abrid camino a Yahvé, trazad en la estepa una calzada recta a nuestro Dios. Que todo valle sea elevado y todo monte y cerro rebajado. Vuélvase lo escabroso llano y las breñas planicie. Mientras que en el profeta Malaquías, en el capítulo 3, versículo 1 dice: He aquí que yo envío a mi mensajero a allanar el camino delante de mí, y enseguida vendrá a su templo el Señor a quien vosotros. Juan Bautista, en su condición de vida como profeta, niega ser Elías. Más bien, se muestra como la respuesta de Malaquías. Es quien prepara el camino del ungido. ¿Qué dice Jesús, que conoce más allá de su humanidad? El autor sagrado, en definitiva, hace su propia interpretación para que vean en Juan qué puede haber de Elías en él para aceptar a Jesús como Mesías, y descubre: ambos son confrontados por gobernantes malvados. Veamos un ejemplo. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17, nos dice: Y sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo: ¿Eres tú ruina de Israel? Él respondió: No soy yo quien ha arruinado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por abandonar los mandatos de Yahvé y seguir a los Baales. Podemos ver más textos. Primera de Reyes en el capítulo 21, versículos del 17 al 24. Segunda de Reyes en el capítulo 1, del 3 al 4. De Juan Bautista se dice en el capítulo 14, versículo 3 del Evangelio de Mateo: Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Este es un ejemplo de lo que podemos encontrar de las similitudes entre la vida de Elías y Juan el Bautista. Ambos habitaron en el desierto con dietas primitivas. Ambos, tanto Elías como Juan el Bautista, tuvieron sus apariciones primitivas. Cada vez que se encontraban y se hablaba de ellos, vestían como profetas reales. Ambos reprenden a Israel por la corrupción en su vivencia, en su relación con Dios, en su experiencia de vida de religión. Ambos conducen con su enseñanza al arrepentimiento. Ambos fueron víctimas de mujeres. Por estas razones es que el autor y la tradición comprenden que en la persona de Juan el Bautista ya ha venido Elías, el esperado, para preparar y mostrar el camino del ungido Mesías y Salvador. Dice el texto bíblico del Evangelio de hoy: pero os digo que Elías ya ha venido, y no lo reconocieron, sino que han hecho con él lo que han querido. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Con estas palabras Jesús hace referencia de la no aceptación de su mensaje de conversión y de enderezar los caminos
por haberse convertido en piedra de tropiezo y conciencia de muchos de los que lo escucharon. Por su forma de hablar, decidieron más bien callarlo, y de igual manera ocurrió con Jesús, a que también pusieron su dosis de silencio. Mas ahora lo que nos interesa a nosotros por este tiempo es aceptar que Juan el Bautista vino a preparar el corazón de cada uno de los que escuchan este mensaje, para que desde ya fabriquen con amor en su corazón un pesebre, el recipiente en el que se colocará el Hijo de Dios que nos nacerá, para, como dice el libro de Lucas en el relato de los discípulos de Maús, entró pues y se quedó con ellos. Que Jesús entre y se quede con nosotros en esta Navidad del 2018. Dispongámonos entonces desde ya para iniciar estas festividades. Por ahora la preparación del nacimiento de Jesús con la novena de aguinaldos, en esta semana que se nos avecina de la feria de preparación para el nacimiento de Jesús. Bendiciones para todos. Dios nos siga bendiciendo.